En la lectura de la misa de hoy hemos escuchado una imagen que en la Sagrada Escritura con muchísima frecuencia se aplica al pueblo de Dios. La viña, un terreno lleno de plantaciones de uva, que dicho sea de paso, la uva en esa zona del Oriente Medio formaba parte fundamental de la economía, porque de ahí sacaban el vino, que no sirve solamente para alegrar el corazón, sino también tenía sus virtudes medicinales. Y también sacaban el vinagre, que también tenía sus virtudes medicinales. Así que no era, vamos a decir, una cuestión meramente comercial, tenía también su razón de ser económica, ¿no?, en la vida de Israel. Y el Señor, en el Evangelio de hoy escuchamos que se sirve exactamente de esa misma imagen que ya escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías y que también escuchamos en el Salmo. Pero en esta ocasión el Señor lleva como una especie de mensaje directo a los líderes de Israel de la época, los sumos sacerdotes, la casta, vamos a decir así, que sacerdotal, que eran descendientes de Aarón, y a los ancianos, que eran los mayores de las tribus y los clanes. Y el Señor va a ellos con esta parábola y podemos identificar en ellos algunos elementos que nos ayudan a interpretar mejor este pasaje. Un hombre adquirió un terreno para un viñedo, le hizo todos los arreglos y todos los acomodos posibles y la arrendó a unas personas, a unos labradores. Y fue mandando personas para que fueran a recoger los frutos y estos labradores los maltrataron y algunos los mataron. Luego dice, el dueño envió a su hijo diciendo que lo respetarían y dijeron esto, mira, este es el heredero, vamos, y ya. Y dice, ¿y qué hará cuando venga el dueño de la viña? Dice, bueno, la gente que estaba escuchando le dijo, pues mira, no tiene alternativa. Y el Señor le dice, fueron ustedes los labradores. De hecho, el dueño de la viña, ¿quién es? Dios Padre, que adquirió para sí un pueblo, el pueblo de Israel. La viña, por lo tanto, como escuchamos que en la primera lectura y repetimos en el Salmo, la viña del Señor es la casa de Israel, el pueblo de Israel. Los labradores, a quienes el dueño de la viña le dejó a su cargo, son las personas a quien el Señor le dirige esta parábola, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Los enviados son los profetas, que el Señor mandó en buen número. Y recordemos que el profeta no es el que adivina el futuro, sino el que lleva un mensaje de parte de Dios. Ellos llevaban un mensaje de parte de Dios Padre y los labradores, ellos, no quisieron escucharle. Luego el dueño de la viña, Dios Padre, manda a su Hijo, Jesucristo. Y el Señor ya anuncia que ellos van a darle muerte. Ese sería el significado, vamos a decir así, primario, que es el mensaje que el Señor quiere transmitir a las personas que le están escuchando. Pero los autores espirituales también nos han enseñado que la vida y la historia de Israel hace una perfecta analogía con la vida de cada uno de nosotros. Y así como nosotros podemos identificarnos con el pueblo de Israel, que somos propiedad de Dios Padre, también nosotros a lo largo de nuestra vida hemos recibido, o se nos han acercado, mejor, personas que nos corrigen. De cuando éramos pequeños eran papá, mamá, los maestros, los catequistas, etc. Y a lo largo de nuestra vida hemos encontrado personas que se acercan con una orientación, con una corrección, con alguna sugerencia. En algunas ocasiones podremos habernos comportado como los labradores, que no le habremos prestado ningún tipo de atención e inclusive habremos podido atentar en contra de ellos, ya no físicamente,
pero sí, por ejemplo, desacreditándolos, hablando mal de ellos, etc. ¿Sí? Luego también está nuestro Señor que se acerca a nosotros con muchísima más frecuencia de la que nosotros pensamos. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra o escuchamos la palabra, cada vez que nosotros nos acercamos a un sacramento, la confesión, la Eucaristía, participamos de cualquier otra celebración, cada vez que nosotros acudimos, por ejemplo, a una dirección espiritual, son todas esas ocasiones en las que Jesucristo se ha acercado a nosotros. En muchas ocasiones le habremos prestado atención. En alguna otra hemos sido como oyentes olvidadizos. Lo importante es que no olvidemos un detallito, que lo escuchamos bien sea en la primera lectura y en el Evangelio de hoy 2 veces. El Señor espera fruto de Israel. El Señor espera fruto de nosotros. Fruto que no es que ahora nosotros nos vamos a, ¿cómo se llama?, a hacer el parapeto, ¿no?, de que somos una viña y agarramos una. No. Está hablando de acciones de nuestra vida, intenciones, buenas acciones. En otras palabras, se trata de poner en práctica nuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, si tú dices que crees en Jesucristo, no es suficiente con que lo confieses con tus labios, que está bien y es necesario, sino que además debes mostrarlo con tu vida. Si el Señor te pide a ti y me pide a mí, ama a tu prójimo como a ti mismo, o ámense unos a otros como yo les he amado. Nosotros no podemos hacer a menos de ese mandamiento, hemos de ponerlo en práctica. Y dice, si tu hermano se acerca a ti para pedirte perdón, lo vas a perdonar. Entonces tenemos que dejar de lado los rencores. ¿Sí? Y así podríamos poner en práctica muchísimas de las cosas que nos enseña nuestro Señor. No olvidemos esto. El Señor se acerca muchísimas veces a lo largo de nuestra vida. El Señor envía a personas muchísimas veces. Está de nuestra parte prestar atención para rendir frutos o hacer como estos labradores que hicieron a menos de los profetas y que hicieron a menos de Jesucristo. Así que demos fruto en nuestra vida, mostremos con nuestra vida que creemos en Cristo Jesús. A Él la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén.